Vamos a orar. Pastor Manuel sé que no está muy bien de salud, me pidió hoy también cubrirle por si no sabían, así que me va a tocar quedarme acá y estar con ustedes también para la segunda parte. Así que vamos a orar por nosotros, por la salud de él y por los demás hermanos que vienen en camino. Dios, te damos muchas gracias, especialmente porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso, eres nuestro proveedor, eres nuestro protector. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por las Escrituras. Gracias porque podemos tener la libertad de estudiarlas, de meditar en ellas. Y te ruego, amado Padre, que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes a través de las Escrituras a conocerte mejor, para poderte amar mejor, para poderte servir, Señor. Y de esta forma también poderte llevar, poder presentar a tu Hijo Jesucristo a aquellos que no te conocen. Danos entendimiento esta mañana, ilumínanos, Señor, danos paciencia, cuida de aquellos que no pueden estar con nosotros hoy, especialmente el pastor Manuel que está mal de salud, guárdale, restáurale. Y de igual manera a todos aquellos que están enfermos, de los cuales yo no tengo conocimiento, pero que tu iglesia, que aquí en tu iglesia están también pasando alguna situación difícil de enfermedad. Restáurales y confórtales, Señor. Todo esto yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, y de esta manera se multiplicó los peces. Bien, abramos ahí entonces nuestra sesión. Esta mañana vamos a comenzar a dar un poco de teoría. Le advertí el domingo pasado. El domingo pasado yo le advertí, es importante que si usted ha llevado o alguna vez llevó la clase de español, esta mañana va probablemente salir un poco así, vamos a desempolvar un poco de eso y usted dirá, ¿pero por qué, hermano pastor? Porque las escrituras, la forma en que Dios las comunica, al utilizar al ser humano, utiliza también los géneros y figuras para poder hacer entender lo que Él desea comunicar. Dios no dejó y dijo, voy a comunicar esto solamente a través de sueños y a través de visiones o a través de la comunicación oral. No solamente va a ser, mira, yo te digo esto y de esto, porque ¿quiénes de ustedes han participado en el juego, famosísimo juego conocido, en donde usted, el teléfono creo que le dicen? Entonces se pone de un lado y usted dice una frase y usted va a notar cómo esa comunicación oral poco a poco se va distorsionando. ¿Por qué? Porque entendemos algo, captamos algo, no escuchamos bien, le repita a ver cómo es, ¿verdad? Entonces, y tratamos de comunicarle a la otra persona lo que el otro individuo trató de comunicarme a mí. No así con la escritura. Dios en su plan soberano establece que lo va a hacer a través de hombres. Y estos hombres lo escriben en un lenguaje en particular y lo comunican probablemente sabiéndolo, probablemente sin saberlo. Pero Dios en su eterna soberanía y en su eterna sabiduría decide, lo vamos a hacer de forma escrita y entonces van a haber ciertos géneros literarios, van a haber figuras literarias. Y para poderlas comprender, debemos conocerlas, debemos meternos a ellas, debemos identificarlas porque cada una de ellas tiene un trato especial para poderlas interpretar de manera apropiada. Es muy evidente si yo le digo a usted en Juan 15, donde Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es evidente, ¿verdad? Naturalmente usted me va a decir, ¿verdad que eso no es literal, pastor? Pero usted, claro, eso no es literal. ¿Está diciendo Jesucristo que Él es literalmente un árbol, que es una vid? Está diciéndolo de forma, está diciendo Jesús, yo soy el árbol, ¿verdad que no? Eso es un recurso literario, que lo vamos a estudiar hoy, ¿sí? Lo vamos a estudiar hoy para saber entonces cómo tratarlo. No decimos lo mismo cuando decíamos hace un par de domingos y decíamos cuando Jesús dice en Mateo 5,
Y está en el Sermón del Monte y dice, si tu ojo te es ocasión de caer, y hablábamos de qué, estaríamos aquí un montón de tuertos. Entonces, si vemos eso y lo podemos identificar, decimos, eso no es literal. Entonces, ¿cuándo es literal? Claro, la regla de interpretación es, tomamos siempre la interpretación más plana o llana, lo más literal posible, excepto cuando hay un recurso literario para estudiarlo. Porque entonces yo tengo que entender el recurso. ¿Qué es un género literario? Un género literario es una categoría, es una forma, ¿sí?, en la que se escribe una obra, la cual tiene estructuras, tiene varias características como estructura, estilo, tema, propósitos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a irlos viendo ahí uno por uno, pero por ejemplo, la poesía tiene una estructura, un estilo muy diferente a lo de una narrativa. Usted cuando va a escuchar un poema, no es lo mismo como que le cuente una historia. ¿Sí? Si usted le cuenta una historia a su niño, aún a veces en las historias usted lee una historia y usted va leyendo una historia y en medio de la historia, el personaje X de la historia dice un poema y el poema tiene una rima, una métrica, usa ilustraciones diferentes para poder magnificar, porque precisamente es eso, poesía. La poesía hebrea es muy diferente a la poesía que nosotros conocemos. Entonces es importante, con esta introducción lo que quiero es que usted comprenda de que es importante poder primero reconocer cuáles son los géneros literarios que más hay en la escritura y poderlos identificar y poderle dar algunas normas de cómo las podemos interpretar. Entonces, otra vez, un género literario es una categoría de la literatura, ¿sí?, para poder escribir una obra y tiene ciertas características: estructura, estilo, tema, propósito. Entonces, es importante poder decir, vamos a leer el libro de Samuel, porque es un libro, muy diferente a decir, vamos a leer la carta de Pablo a los romanos. Uno tiene la estructura de un libro, el otro tiene la estructura de una carta. Yo debo de reconocer entonces cuáles son estas características particulares de las cuales estaba compuesta una carta en aquellos entonces y en la cultura griega y en la cultura en que se escribió esto, porque no son las mismas, son similares a las nuestras. A mí cuando me enseñaron a escribir una carta, me acuerdo yo que decía, espero que a la presente se encuentre bien de salud. El saludo, era como que una estructura, ¿verdad? Bien, y cuando nos enseñaban el telegrama, ya nos dimos color los que tenemos arriba de 40. Entonces, tienen una estructura muy particular, tienen en las Biblias dice salutación, un saludo, hay un saludo particular. A veces se introduce de qué va a ser la carta, tiene el cuerpo de la carta y tiene la conclusión de la carta, no así un libro. Y un libro puede estar estructurado de muchas formas. Entonces vamos a ir viendo cada género poco a poco. El primero, la narrativa. La narrativa bíblica es el género mayor en la escritura, ¿sí? Es el que más se encuentra. Casi más del 80-85% de la escritura es narrativa. Es narración. Es historia. Es una historia contada, ¿sí? Y se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es toda la historia. Usted lee Génesis y usted está leyendo una narrativa. Está leyendo una narración. Usted lee el Éxodo y usted se queda cautivado de la historia del Éxodo. Ahora, ¿cómo interpretamos entonces las narrativas? En primer lugar, algunas cosas. La primera, siempre lea y encuentre la idea central de toda la narrativa. ¿Por qué comienzo con la narrativa? Porque somos muy propensos a leer la historia de David y Goliat y la vemos, esa historia muchas veces equivocadamente la interpretamos con lentes de
una alegoría o una parábola o no es literal. Y entonces empezamos a hacer esto. ¿Quién es tu Goliat? ¿Quién es tu gigante? Y entonces la escritura dice que fue David al arroyo y agarró 5 piedras. La piedra del valor, la piedra del... ¿Qué? El ministerio. Y con una le bastó. ¿Cuál fue? Pues la que necesito dar con palo ese día a la iglesia. Ese es el ministerio, ese va a ser el nombre de la piedra. Y estoy interpretando la narrativa equivocadamente porque la narrativa tiene una idea central general. Es una narración. Y el escritor, tal como hemos venido afirmando, nos debe, o el estudiante bíblico debe de diligentemente ir a la narrativa y poder encontrar cuál es el propósito de esa narrativa en particular y cómo encaja ese propósito en la narrativa general del libro del cual estoy leyendo. Entonces, primera regla interpretativa cuando usted esté leyendo, lea todo primero. Lea todo, ¿ok? E identifique qué género estoy acá, ¿verdad? Usted va a notar que los pastores no nos paramos. Bueno, ahora vamos a leer, hoy vamos a predicar de Éxodo 15 al 18, las adversidades en el liderazgo. Y usted no va a escuchar ni me va a decir, mire, esto es una narrativa. Entonces, como es una narrativa, vamos a leer todo el pasaje, ¿verdad? No, ya hicimos ese estudio. Y nos permite conectar los eventos en la forma en que el escritor conectó esos eventos y no aislarlos, ¿ok? Entonces, número 1, lea todo el pasaje. Sí, hay narrativas que la misma narrativa nos indica que no aísle las narrativas, no las separe, no las desligue, ¿ok? Número 2, siempre dentro de las narrativas dentro de los géneros estamos viendo el primero, que es la narrativa. Pero dentro de la narrativa, usted puede encontrar, que ahí usted va a encontrar figuras literarias. Entonces nos detenemos. Cuando en la narrativa usted encuentra una figura particular, usted se detiene porque entonces hay que cambiar, hay que hacer cambio, hay que meter el clutch y meter segunda. ¿Sí? Ya no estoy en una narrativa y en ese momento probablemente el escritor decidió poner un poema, como por ejemplo cuando usted lee en el Éxodo y usted viene leyendo la historia de cómo salieron y cómo caminaron por el Mar Rojo y al final María, la hermana de Moisés, danza y da un cántico, dice la escritura. Y Moisés pone ese cántico es parte de la narrativa, pero yo ya no puedo caminar a través de ese cántico de la misma forma que yo vengo caminando con la narrativa, porque eso ya es una figura muy diferente del lenguaje. Ya tiene una poesía. Entonces yo debo de encajar esa figura. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento cuando usted está leyendo los evangelios, que también son un género en particular que ya lo vamos a ver. Pero cuando en los evangelios y viene el escritor y de manera muy intencional nos mete una parábola. Nos está hablando de Jesús y Jesús entonces les dijo la parábola. La parábola tiene su forma particular también de ser interpretada porque tiene un propósito, es una figura muy particular. Preguntas hasta acá con la narrativa. Casi toda la escritura es narrativa, es el mayor género, es el más fácil. Sin embargo, muchas veces por ser el más fácil de caminar, porque es historia, es en el que más cometemos errores, porque no logramos identificar cuál es la regla general, la idea central de toda la narrativa. Entonces, la historia de David y Goliat, ¿qué propósito tiene? El escritor lo dice, cuando usted lee ahí en Samuel, esa historia, el escritor dice por qué es que David y por qué es el enojo de David. Entonces,
cuando usted encuentre esa idea central, es el propósito del autor para poner esa narrativa en ese libro. Y yo no puedo venir y de manera infiel tratar de darle otro sentido a esa escritura, a esa historia, para hacerla más relevante y hacerla más bonita para nuestros días. ¿Ok? Las narrativas, por ejemplo, cometemos el error, ¿verdad? Cuando digo cometemos, yo lo cometía, y utilizamos ciertos pasajes como cuñas. Entonces yo cuando no podía hacer algo, siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Una cuña muy especial. Y cuando no entiendo el propósito, el contexto, por qué Pablo dice esa frase, evidentemente yo lo voy a usar de la manera en que yo creo que la puedo usar. Y lo que estoy haciendo es hacer precisamente lo contrario a lo que decimos los de sana doctrina que debemos hacer. Estoy sacando el texto fuera de su contexto para poderlo usar y decir algo racionalmente muy apropiado, muy bonito, muy adecuado, muy positivo, algo que te puede ayudar, que puede ser de bendición, pero que la intencionalidad del autor no es esa. Siempre pregúntate, en ese momento, yo ahora estoy seguro que Pablo se hubiese parado y dicho, muy bueno, Dani, pero no es eso lo que yo quise, no es eso lo que Dios quiere decir, no es eso lo que yo estaba pensando cuando yo, no así de que cuando no puedes hacer algo tú lo puedes, porque no es en ese momento que yo lo estaba diciendo. Entonces nota cómo requiere diligencia de nuestra parte el poder estudiar. Género número 2, la poesía. La poesía es una de las cosas que vamos a tomarnos un tiempo para hacer varios ejercicios en los próximos domingos. Les recomiendo uno de mis profesores de hermenéutica, el profesor Dominic Hernández, tiene un libro de cómo leer los proverbios. Tiene otro libro de cómo estudiar el Antiguo Testamento. Y tiene otro libro, miro a Gerard, ahí en Amazon, están en Kindle, baratíos, Gerard. Ahí en Kindle están, baratíos están, para que los puedas adquirir. Baratos están. Yo ayer conseguí el de cómo leer los proverbios, porque lo tengo en físico, pero lo dejé en Estados Unidos. Entonces dije, lo necesito tener, no lo puedo traer. Entonces tuve que adquirirlo. Y sí tengo también el otro de cómo estudiar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la poesía hebrea no es como la nuestra. Nuestra poesía tiene una rima muy particular, ¿sí? Mi madre, ¿cómo es? Mi madre es una rosa, mi padre es un clavel y yo soy un botoncito acabado de nacer. ¿Notó la métrica? ¿Notó la rima? Verso 1 con el verso 3, verso 2 con el verso 4. Esa es nuestra métrica, esa es nuestra rima. Así hacemos nuestras canciones, nuestra poesía tiene eso. ¿Ok? La poesía hebrea no lo tiene. La poesía hebrea tiene por lo menos dos cualidades particulares. ¿Ok? Una de ellas son los paralelismos sinónimos, que son paralelos. La poesía hebrea está llena, es rica porque su característica primordial es que está llena de paralelismos. Estos pueden ser sinónimos o pueden ser antitéticos, se dice, ¿verdad? Contrarios. Por eso es que cuando usted lee proverbios, es una forma muy equivocada tratar de sacar y decir un proverbio así a este proverbio, porque los proverbios son de manera bien circunstancial de la vida, son consejos, no son doctrina, y a veces usted lee un proverbio por un lado y más adelante, y este proverbio no acaba de decirlo, sí, porque son bien circunstanciales y son o sinónimos o son antitéticos, o son parecidos y son comparaciones parecidas, o son uno en contra y contrasta con el otro para poder resaltar otra vez la idea central. Esa es la poesía hebrea. Entonces hay que caminar con cuidado cuando leemos los salmos. Por eso encontrar la idea central de un salmo es bien difícil, porque los salmos tienen varias ideas, porque uno es poesía, es cántico. Entonces no puedo yo venir y tratar de predicar un salmo y decir, esta es la idea. El salmista caminó por un montón de cosas. Habló de varias cosas. No así como venimos diciendo con la narrativa. Usted va a contar el cuento. Cuénteme el cuento de Daniel en el foso de los leones. Cuénteme la historia de Daniel en el foso de los leones.
Daniel la cuenta, cuál es el contexto, qué fue lo que pasó, por qué estuvo en el foso de los leones, qué pasó en el foso de los leones y cómo se dio la resolución, cuál fue el clímax. Todas las cualidades naturales de una narración y de una historia están ahí. No así con la poesía. No tiene un flujo natural, A, B, C. La poesía no. Y la poesía hebrea, por ejemplo, también tiene lo que nosotros llamamos, cuando usamos la misma letra, se me fue la frase, un acrónimo, un acróstico y tratamos en homilética, le damos un nombre, ya me va a venir, en donde tratamos de que nuestro sermón sea toda con las A, ¿verdad? Cada punto son técnicas. El hebreo, en la poesía hebrea tiene esa cualidad. Entonces ellos memorizaban así con las letras del abecedario. Entonces, por ejemplo, el libro, el Salmo 119 está precisamente estructurado de una forma con el abecedario hebreo para que quien lo leyera se lo memorizara de esa forma. Si usted lee todo el Salmo 119, está descrito y está cada letra del abecedario hebreo es así como comienza, porque tiene esa forma particular de escribirse. Tercero, la profecía. Si tienen alguna pregunta, vayan haciendo. Ya vamos a entrar después, como les digo, los próximos domingos a las prácticas. La profecía. La profecía es un género muy particular en la escritura, porque son adagios de parte de Dios, mensajes directos de parte de Dios por medio de un individuo a una audiencia en particular. Este hombre, este individuo o mujer a quien Dios usaba, hablaba de parte directa de Dios a una audiencia en particular. Entonces la profecía tenerle mucho cuidado. Lamentablemente siento que a veces en nuestro contexto se trata demasiado a la ligera. Y se trata demasiado a la ligera porque todo es profecía o todo debe de ser el ejercicio profético de pararse, ¿verdad? Y hacer el gran show. Pero la profecía tiene su momento, tiene su lugar, tiene su forma de estudio. Porque la profecía, cuando ese hombre se paraba y profetizaba algo a la ciudad X, o cuando profetizaba a la ciudad tal, o cuando profetizaba un evento en particular, ese evento tiene un cumplimiento. Tiene un cumplimiento. Específicamente cuando hablamos de las profecías mesiánicas. Cuando se habla de, oh Belén Efrata, que de ti van a ser un rey, esa profecía ya se cumplió. Esa profecía ya está cumplida. Entonces hay un cumplimiento inmediato. Hay un cumplimiento que el profeta vio y algo que decimos con el profeta. Gracias a Dios que Dios no me llevó a dibujar. El profeta profetizaba y el profeta no sabía si él estaba profetizando para dentro de los 3 meses, para dentro de los 6 años, para dentro de... Y el profeta profetizaba y decía, va a venir esto, va a suceder esto. Pero el profeta no lograba ver que estaba en medio. Entonces debemos tener mucho cuidado porque la profecía es mensaje directo de parte de Dios y como la escritura se describe a sí misma en la carta de Pedro, hoy tenemos la palabra profética más segura. Así dice la escritura de sí mismo, de sí misma. Entonces hoy yo no me puedo parar como profeta para el ejercicio de decir algo que no está en la escritura o profetizarte algo que te va a pasar porque Dios me lo ha dicho a mí y no te lo ha dicho a ti. Porque hay unas características en la profecía, ¿sí? En ese momento no existía la escritura.
El profeta hablaba de parte de Dios. Dios hoy nos habla por medio de la Escritura. 2. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que es donde más profetas habían, tomaba a ese individuo y hablaba de parte de Dios. Tercero, generalmente la profecía, y esto es importante, tenía un mensaje o de juicio, ¿sí? Siempre venía ahí así ha dicho Jehová, por tu desobediencia va a haber y no habrá agua y serán llevados, venía juicio. Era un mensaje de juicio, ¿ok? O era un mensaje también de salvación, o un mensaje de esperanza. Juicio, así los va a salvar Jehová y así los va a restaurar Jehová. Esas son las cualidades particulares generales de la profecía. Entonces, cuando yo veo la profecía, yo debo verla así. Ok, este profeta está profetizando a qué ciudad. Esa ciudad, ¿ya sucedió eso? ¿Ya se cumplió eso? Si ya se cumplió, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo encaja eso a la hora de que yo voy a enseñarlo? ¿Cómo afecta esto a mi vida? ¿Cómo es parte esto de la narrativa bíblica, de toda la restauración de la humanidad? ¿Cómo encaja esto? Esa es la profecía. Vamos a dejar un trabajito para hoy, para comenzar con los trabajos de estudio el próximo domingo. Sí, hermano. Ya pasó por la luna y en la desastre. Esto es el cumplimiento de conocer el trasfondo de ello, ¿verdad? Es una figura que apuntaba a juicio, ¿no? En un sentido literal. La luna puede anunciar un juicio. De conocer estos elementos y tener también los lentes futuristas después de tu tiempo. Entonces, saltamos el propósito de la narrativa. Es correcto, hermano. Es más, ahorita con el incidente de ayer de las noticias del ataque, se viene la tercera. ¿Desde cuándo estamos? Yo recuerdo, hermano, desde que estoy como en sexto grado, primer curso, segundo curso, cuando se estalló lo de Kuwait, cuando estalló, hoy sí viene la tercera, hoy sí ya viene el Señor. Nota cómo tenemos lentes interpretativos, y lo que está sucediendo hoy sí está profetizado, y mira que la Biblia habla, y vuelven a sacar los mismos pasajes. Recuerdo también con el tsunami, y sí que el juicio de Dios, y vuelven a sacar los temblores. El escritor es muy claro, como nunca antes se había visto. Yo debo de ubicarme en el contexto histórico del cual el profeta está viendo, porque puede ser que el profeta esté viendo bien allá, pero yo estoy acá y estoy asociando equivocadamente el evento en el cumplimiento donde debe de ser allá. Yo lo estoy asociando ahorita. Es bien delicado, hermanos. Es bien delicado. Y lo que ha dicho el hermano es correcto. Entonces debemos tener el cuidado de eso. Los evangelios. Número 4. Los evangelios tienen una particularidad muy especial porque simplemente no son biografías, simplemente son un tipo de narración acerca del ministerio, de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero decimos cuando vamos a encarar los evangelios, decimos que estos tienen una cualidad particular. A esa le llamo yo perspectiva. Los evangelios son el mismo evento visto, narrado, descrito
desde diferentes perspectivas. Cada evangelio es muy particular. Cada escritor del evangelio tiene un propósito particular. Cada evangelio tiene una audiencia en particular, lo cual tiene una influencia poderosa en el escrito mismo. Usted se preguntará, me imagino que usted ya sabe, por ejemplo, la perspectiva y la audiencia del evangelio según San Mateo. Leví, cobrador de impuestos. ¿A quién le escribe Mateo? ¿Cuál es la audiencia de Mateo? A ver. ¿Alguien sabe? ¿Por qué Mateo comienza su evangelio con una genealogía? Y Marcos no, ni Juan. ¿Qué quiere establecer Mateo? Ok, Mateo tiene una perspectiva 100% judía. Mateo escribe a judíos. Mateo escribe todo su evangelio pensando en judíos. Y por eso Mateo, que escribe a judíos, presenta a Jesús en todo el evangelio con una perspectiva como el rey descendiente, único heredero al trono de David. Por eso Mateo incluye de manera muy intencional una genealogía que va a comprobar la línea de sangre de nuestro Señor Jesucristo como descendiente de David, porque él está pensando en judíos. Y el judío, para poder ver al Mesías, necesitaba entender que ese Mesías era descendiente de David. Entonces, Mateo tiene una perspectiva particular. Los evangelios, número 2, no solamente tienen esa perspectiva, que es la más clara de las características, tienen una organización muy particular. No todos los evangelios son cronológicamente escritos, valga la redundancia, de forma cronológica. Eso nos tiende a confundir cuando usted está estudiando y utilizamos una estrategia en la interpretación de que hacemos citas cruzadas o citas paralelas. Entonces usted lee un evangelio y usted lee la historia y usted lee la otra historia y en vez de aclararle muchas veces salimos más confundidos. ¿Quién era? ¿Por qué aquí? Porque son perspectivas diferentes con propósitos diferentes, porque cada escritor tiene una audiencia diferente. Si yo le quiero escribir a hondureños, yo tengo que utilizar la jerga y el lenguaje del cual usted y yo tenemos familiaridad. No así si yo le quiero escribir a un nicaragüense que aunque sabe español, o a un dominicano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dominicano no solamente habla sin la R, ellos no tienen R, ellos tienen solo la L. Entonces ellos cuando dan O, P, Q, L, S, T, U, V, ellos dicen L, no dicen R. ¿Sí? Ellos a los buses les dicen guaguas. Entonces, cuando usted está leyendo una historia, si yo voy a hablarle a un dominicano, entonces yo sí, no, mire, yo me subí al bus y el dominicano me va a quedar viendo, ¿ah? Me subí a la guagua. Ah. ¿Sí? Los nombres de las frutas cambian. Una perspectiva diferente. ¿Sí? Frases. ¿Okay? En Guatemala usted no puede decir ciertas frases que para nosotros los hondureños son normales. En Argentina, cuando estudiábamos en Argentina, recuerdo una noche yo que tenía calentura, decimos nosotros, y llego a la enfermería y le digo al médico, mire, tengo una calentura. Sí, porque para el argentino eso es. Y después otro niño, un niño hondureño, caminaba y con una mandarina. Mamá, quítale la concha a la mandarina. Todos los argentinos, eso es una vulgaridad innombrable. Pero para nosotros, lo mismo sucede con las perspectivas en los evangelios y en el resto de los géneros de la escritura.
Entonces Mateo escribe de esa forma. Marcos, que como ya le he dicho, no es ni siquiera uno de los 12, sino que es un discípulo de Pedro, escribe y ordena su material de forma temática. Es por temas que él lo pone. No es cronológica. Yo debo de comprender estas generalidades porque los evangelios tienen perspectivas diferentes, estructuras que van unidas a la audiencia y al propósito de a quienes el escritor le está escribiendo. Pero tengo que tener claro, no son biografías de Jesús. Entonces, cuando usted y yo leemos los evangelios, y los evangelios son ricos, porque los evangelios, como ya vamos a ver, tienen figuras en sí mismas. Tienen parábolas, tienen comparaciones, y el escritor las enriquece de esa forma. ¿Okay? El quinto, tenemos las epístolas. Estas son cartas, tienen una estructura muy particular, tienen propósitos que generalmente el escritor, y estas cartas para mí son las más fáciles, por eso la he dejado por ahí, no quiero, porque son bien fáciles de entender. Más cuando son aquellas cartas, al menos de estructurar y de interpretar. No estoy diciendo que tengan la facilidad de poderlas predicar, de poderlas comprender en la mayor profundidad por el contenido teológico que contienen, igual que el resto de las escrituras, pero como están bien estructuradas, al menos yo, que soy bien OCD, que soy bien ABC, son de las que yo considero de las más fáciles para poder llegar a ellas, porque las cartas, el escritor me va diciendo esta unidad de pensamiento, y yo puedo identificar en la carta cuando voy, aquí cambió de tema. Aquí está hablando de otra cosa. Aquí está presentando otra cosa. Aquí está hablando de esto. Aquí está hablando de esto. Y puedo seguir el flujo natural de la carta. No así con una narrativa. Porque una narrativa va contando un cuento y en medio del cuento, en medio de la narración, me puede meter otro. Y me puede meter otra historia. Y hay otra historia en medio de esa otra historia. Entonces yo tengo que identificar estas narraciones. Pero las epístolas son así. Son cartas. Las estructuras de las cartas del antiguo, de la antigüedad en esa época tenían una estructura similar a la nuestra. Tienen un saludo, tienen un cuerpo, tienen una conclusión. Generalmente dicen o tienen un tono de o corrección o de animar o de instrucción. Todas ellas, o a veces los tres propósitos en sí mismos. ¿Okay? Entonces estas cartas, la carta a los Romanos, Efesios, Gálatas, Tito, que son cartas personales. Cuando son cartas personales, usted puede percibir el tono del escritor, que es bien personal. Usted lee Timoteo y lee Tito, muy diferente de cómo Pablo escribe ahí a cómo le escribe a los romanos. Muy diferente a cómo le escribe a los corintios. Muy diferente. Usted parece que es un Pablo diferente el que está viendo en Primera de Corintios. Dando caño, siendo fuerte, estricto, radical. No así cuando usted lo ve escribiéndole a Tito, de forma amorosa, corrige así, o a Timoteo. Eso tiene mucho que ver en los géneros. Y el último, la literatura apocalíptica. Esta es la que más nos llena de curiosidad muchas veces. Porque está llena de símbolos, está lleno de tipologías, está lleno de cuestiones místicas, ¿sí? Está lleno de lenguaje simbólico. Pero la lectura apocalíptica tiene la particularidad de simplemente hablar acerca del futuro. Acerca del futuro. Entonces tengo que tener el cuidado. Tengo que tener el cuidado de saber cómo camino por ellas. ¿Cómo camino por ellas? Hay literatura apocalíptica aún en el Antiguo Testamento. Lectura apocalíptica no solamente está en el libro de Apocalipsis. El libro de Daniel tiene lectura o narrativa o descripción apocalíptica. Cuando está hablando profética apocalíptica, que está hablando de eventos de futuro que están llenos de lenguaje. De la figura, por ejemplo, que se habló de las 70 semanas. Todas estas cuestiones tienen esta característica, entonces debo de tener el cuidado de cómo camino con ellas, y ya vamos a ir viendo en las prácticas cómo las vamos interpretando, porque todas tienen la misma, tienen una forma similar de encararlas. Número 2, figuras de lenguaje. Están los géneros, pero cada uno de estos géneros tiene dentro de sí mismo figuras. Tiene figuras. Y es como el escritor
usa el lenguaje para darle mayor belleza, para enriquecerlo, para aclarar o para simplemente poder dar con mejor énfasis y ser más eficiente en lo que desea comunicar. Hasta aquí yo digo, ok, aquí yo voy a estudiar este pasaje. Por ejemplo, hoy vamos a estudiar Éxodo del 15 al 18, específicamente Éxodo 18. Y Éxodo 18 es una narración, es una narrativa. Es la historia cuando Jetro llega a visitar a Moisés y le da el consejo bendito de que agarra a otros hombres. ¿Cómo vas a hacer esto tú solito? ¿Ok? Y ahí hay mucho que hablar, pero es una historia, es una narración. Entonces yo debo de encontrar la idea de esa narración, cómo encaja esa narración en los eventos que hemos venido hablando, que ya vamos a caminar por ello. ¿Okay? Pero si el escritor en medio de la narración me presenta una figura, yo debo de pararme y puedo entonces estudiar la figura. Algunas de estas figuras son, número 1, símil o comparación. ¿Cuántos se acuerdan de esto en español? Nunca fui bueno en español, hermano, hasta que me tocó leer la Biblia. ¿Sí? El símil o comparación es una figura literaria que compara dos cosas. Por ejemplo, abra su Biblia. Salmo 12:6. ¿Qué dice? Salmos 12:6. Las palabras del Señor son palabras limpias como plata refinada en un horno sobre el suelo. ¿Okay? Estoy en Salmos, esto es bien poético, la poesía tiene esta figura en particular que es símil o comparación. Está haciendo una comparación muy evidente, es la más fácil de identificar porque utiliza la palabra como. ¿Cómo? La palabra del Señor, las palabras, son limpias. ¿Qué tan limpias son las palabras del Señor? Como plata refinada en un horno sobre el suelo. El escritor está comparando lo limpio de la palabra de Dios, las palabras de Dios, con la plata refinada en horno. ¿Cuál es la regla interpretativa aquí? Se estudia el objeto comparado. ¿Cómo es que la plata refinada en horno sobre el suelo? ¿Cómo es eso? Y ese objeto comparado es lo que estudio para poder entender por qué es lo que el escritor quiere. El escritor tiene en mente que las palabras de Dios son tan limpias, así como la plata refinada en un horno. Yo debo de venir y estudiar cómo es que refinaba la plata. Ahora, una advertencia. Entonces, la regla interpretativa es, se estudia el objeto comparado. Se estudia el objeto comparado. Yo debo de estudiar, debo de googlear refinación de plata en el suelo en el Antiguo Oriente. ¿Qué pasaba? Y estudiarlo para entender qué es lo que el escritor tenía en mente, para ver cómo es que se limpiaba. Claro, entonces entendemos un poco, ¿verdad? En el horno salían ¿qué? Salen las impurezas, ¿verdad? Lo malo de ese. Hay una reacción química a cierto calor, a cierta temperatura, en donde expulsa ese elemento de la plata o el oro, expulsa lo que no es puro y queda solo ese proceso. Es lo que la palabra del Señor hace. Así son de limpias. Así son. Así son de perfectas y puras. Mira que no está hablando del proceso que hace en mí, es lo que la palabra de Dios está describiendo, la palabra del Señor, no lo que hace en mí. Se estudia el objeto comparado. Un error muy común en estas figuras literarias es que hacemos decir y utilizamos la figura más allá de lo que el escritor intentó. Les voy a dar un ejemplo personal. Mi vida pastoral, como el Señor siempre se agracia con uno, ¿verdad? Vaya a 2 de Timoteo, capítulo 2.
Ay, cuántas veces no he predicado este pasaje y me he acordado de esto y ahora lo uso de referencia personal para poderle decir, no cometa este error. Segunda de Timoteo capítulo 2, el escritor, esto es una carta y dentro de esta carta el escritor me va a utilizar, me va a ilustrar de tres formas. Capítulo 2, versículo 3. Tú pues, hablándole a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado. Ay, mire, yo puedo ir a buscar aquí sermones de allá, de cuando yo comencé a pastorear, de cómo tengo yo aquí de hablar del soldado, porque yo fui soldado. Bueno, en el liceo militar. Y puedo decirle todas las cosas buenas y maravillosas de los soldados, de la disciplina, del coraje, del valor, de la tenacidad, de cómo el soldado pone el pecho por la patria. Por lo tanto, Pablo está diciendo aquí que yo debo de sufrir penalidad como soldado. Y el soldado, ¿verdad? Y digo un montón de cosas que son reales del objeto comparado del soldado. Usa un uniforme. El soldado es acá y el soldado es allá. Vaya otra vez al pasaje. Porque el escritor me dice cosas bien específicas que él quiere resaltar del soldado. Primero, sí, de quién es y quién es nuestro comandante. ¿Qué más? Váyase por orden. Tú pues, ¿qué? Me escuchó decir a mí que el soldado sufre. ¿Va que no? Porque yo no quiero resaltar eso. Sin embargo, en la mente de Pablo, el soldado sufre. Ahora, cuando yo lo leo de esa forma, yo entiendo como soldado, por supuesto que sí. No era cómodo andar a las 2, 3 de la mañana y en Armenta, lleno de coloradía, mojado, o amanecer en una charca con un M16, o que me despertaran con C4. No era nada divertido. Pudiendo estar en mi cama tranquilito. Sí se sufre. Sí se sufre. ¿Sí? O estar allá teniendo apenas 11 años en el Bijagualo Lancho por 2 meses en el CAME, tratando de desarmar una M.50 que era más grande que yo. Claro, se sufre. Sí se sufre. Pero ¿qué más dice el escritor? Porque el escritor va después en el verso 4 y nos va a decir cuál es la otra cualidad. No solamente que sufre es una de ellas. Él quiere resaltar que el soldado, la ilustración del soldado, la comparación del soldado es que sufre. ¿Y cuál es la otra descripción? Muy bien, ninguno que milita, leámoslo bien, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Muy bien, está bien orientado, pero nota el escritor, esa descripción a fin de qué. ¿Cuál es la otra cualidad entonces del soldado? No es la disciplina, no es el valor, o que agrada a aquel que lo llamó por soldado. ¿Notó? La comparación del soldado que Pablo tiene en mente tiene 2 o 3 propósitos bien claros. Sufre, no se enreda y agrada a aquel que lo llamó. Punto. No es el típico Rambo héroe que salva a todo mundo y él solo contra todo el ejército. Sufre, está enfocado porque no se enreda en las cosas de la vida. Y no se enreda en las cosas de la vida porque quiere agradar a aquel que lo llamó. Dígame, Señor. Daniel, ¿verdad? Les presente. Firme, dígame, Señor. Venme aquí. Señor, sí. Dime, Señor. Dime, Señor. Timoteo, tú eres un soldado. Y como soldado, cuando en la iglesia, vamos a ver, firmes. Sí, aquí estoy, firmes. Dígame. Porque yo no me voy a enredar en otra. ¿Notó cómo entonces la aplicación fluye naturalmente cuando yo he hecho una apropiada interpretación del texto? Y no he andado por las ramas queriéndole añadir, como lo hacía yo. Lo mismo sucede con las otras 2 ilustraciones que están ahí, con la del atleta y con la del labrador. Tengo aquí varios miembros que creo que me escucharon decir hermosas cosas de los atletas porque me gusta hacer ejercicios que el escritor no intentó decir.
del atleta, él dice que luchan, pero que lo hacen legítimamente. No hace trampa. Esa es la cualidad que quiere hacer. Lucha, y lucha porque tiene en mente que le van a dar un premio. Esa es la idea que tiene el escritor. Entonces, Pablo a Timoteo, a mi vida, es el Señor, yo tengo que sufrir penalidades en el contexto del discipulado, a propósito. Tú pues, hijo mío, todo esto que has oído de mí, de esto encarga hombres, en el contexto de discipulado. Se sufre como soldado. Hay que hacerlo de forma legítima porque yo sé que Dios tiene una corona para mí. Esto es en el símil y la comparación. ¿Cómo? Se estudia el objeto comparado, pero la advertencia es, el objeto comparado es rico, es extenso. Yo debo de tener el cuidado de limitarme y ser esclavo del texto, porque puedo decir muchas cosas muy buenas del objeto comparado que el autor no tuvo la intención de escribir de esa forma. Y muchas veces nosotros no lo identificamos y quedamos, amén, amén, y no identificamos. La metáfora. Los 7 minutos todavía. La metáfora. La metáfora es un poquito más complicadita, más divertida, porque esta también es una comparación, pero que no utiliza la palabra como. Es una metáfora. Bien sencilla. Está un poquito más escondidita. Busque por favor 2 de Samuel 22:2. ¿Qué dice Samuel? 2 de Samuel 22:2. No dice que el Señor es como mi roca. Dice que es. Allá hay una figura, ¿verdad? Otra vez, igual que Juan 15. Yo soy la vid. El Señor está utilizando una metáfora. Son muy ricas y la escritura está llena de ellas. El escritor no me está diciendo que Dios es una piedra, que es dura, insensible. No. El mismo texto, el mismo pasaje, la misma forma que el escritor me dice, me da la idea de qué es lo que el escritor está queriendo comunicar acerca de Dios, en este caso, que es su roca, que es su fortaleza. Más adelante él sigue describiéndola y es su refugio. Lo que quiero resaltar aquí simplemente es que logre identificar la metáfora. Allí hay una comparación del Señor con roca, con un refugio, pero no dice cómo. No dice el Señor es como mi refugio. A esa figura literaria se le reconoce, se le entiende como una metáfora y está llena la escritura de ellas. ¿Okay? Otra de las más comunes, número 3, la hipérbole. ¿Y nos acordamos de ella? ¿Alguien me la puede describir? Rápido. Es una exageración. Es una exageración para reforzar un punto. ¿Okay? Para reforzar un punto. Ya hemos dicho el ejemplo, Mateo 5:29, si tu ojo derecho te hace pecar, quítatelo y tíralo. Eso no es literal. La regla de interpretación es, busco siempre su interpretación más plana, llena y literal, hasta que yo encuentre una figura literaria. Entonces me detengo, porque entonces tengo que meter segunda. Y aquí no es narrativa y aquí tengo que entonces ver, ¿está diciéndome el Señor que yo debo de quitarme un ojo? ¿Literalmente? No. ¿Qué me está queriendo decir el Señor? Entonces tengo que poner en juego todo lo que he venido aprendiendo. Primero es Mateo. Yo tengo que tener en claro, Mateo le está hablando a judíos. ¿Cómo entendía el judío esto? Antes de hacer el puente. ¿Cómo lo entendía el judío? ¿Qué implicaba para el judío que le dijeran, si tu ojo debe, quítatelo? Pon la otra mejilla. Córtate la mano. ¿Qué entendían? Entonces yo necesito estudiar, investigar. ¿Cómo lo recibió esa primera audiencia? ¿Qué entendían? 2. Entonces yo veo, tengo que ver el principio. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo comunicar? Porque ese principio, con una correcta interpretación, va a sobrepasar cultura, tiempo, tradiciones, y eso es lo que eso va a traspasar. Y eso es lo que yo debo aplicar a mi vida. Y aquí el escritor Mateo
en referencia a la perspectiva que él está viendo, como él escuchó esa narración, le está dando esa perspectiva y está utilizando, no sé si sabiéndolo o no, pero está utilizando lo que ahora entendemos como una hipérbole. Está sobreexagerando a Jesús para poner el punto que él quiere resaltar. Sexta y última, las parábolas. Las parábolas son muy conocidas y hay una técnica muy útil y muy usada por nuestro Señor Jesucristo. El gran maestro de maestros utilizó muchísimo las parábolas. Es más, los evangelios mismos nos describen el propósito bíblico de las parábolas mismas. ¿Cuál es? Son una enseñanza con una verdad espiritual generalmente escondida. Generalmente escondida. Contaba una parábola que era una historia, una narración en medio de otra narración con un mensaje escondido que generalmente tiene una verdad divina. Tiene una verdad que no se logra entender o que no la podríamos entender si no fuese por medio de la parábola. Y por eso Jesús, para poderlas interpretar, muchas veces las parábolas tienen su propio significado en el texto mismo. Y como son narrativas, caigo en el error de prestarle atención a los detalles de esta nueva narrativa y hacer la parábola lo mismo que como el símil y la comparación más grande de lo que debe de ser. Y la regla interpretativa de las parábolas es que generalmente, casi siempre responden a una pregunta que Jesús o que le han hecho a Jesucristo. Es decir, generalmente la parábola responde a una pregunta o a un evento o a una cuestión. Quiere decir que la parábola tiene como intención primaria el poder aclarar ese punto del cual le preguntaron. Por ejemplo, Mateo 24. Mateo 24, usted lo lee, a Jesús los discípulos le preguntan, ¿cuáles son? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuáles serán las señales antes del fin? Y viene Jesús, ¡pum! Y ¡pum! Y es ahí en Mateo 24, Mateo 25, donde encontramos la parábola de los talentos. Que a uno le dio tantos, que al otro le dio tanto, que generalmente nosotros la malinterpretamos y la usamos para el servicio. Esa parábola está respondiendo a la respuesta de Mateo 24, desde Mateo 20, sobre la venida de Jesucristo. Es esa la idea. El Señor va a venir y vas a rendir cuentas, papito. Porque la parábola está respondiendo a la pregunta que le hicieron acerca de las señales de antes del fin. Entonces, tenemos como regla interpretativa de las parábolas buscar o tratar de discernir y encontrar qué es lo que está respondiendo Jesús utilizando esa parábola en ese momento y conectarlo con ese propósito y con esa intencionalidad. Bien. Próximo domingo comenzamos a las 9 en punto. Vamos a dejarlo de las palabras, usted las puede leer ahí, creo que todos tenemos suficiente conocimiento. Ya son las 9:59 en mi reloj, pero les quiero dejar tarea. El pastor Manuel me dijo, pastor, si usted necesita dejar tarea, les voy a dejar tarea para discutir el próximo domingo. Váyase a su Biblia y busque la tercera epístola del apóstol San Juan. No sé cuántos la han leído, tiene solo 15 versículos. Tarea, lea tercera de Juan. Identifique géneros. Identifique si hay figuras. Y vamos a comenzar a hacer una hermosa práctica que ya sería nuestra primera clase. De nuestra segunda clase, método inductivo. Trate de encontrar cuál es el tema o los temas principales del cual habla esta carta. Va a ser bien obvio. De muchas formas y con diferentes frases, creo que si usted la lee bien, no tenga miedo a equivocarse y decir, aquí este escritor está hablando de esto. Como que fuera el título de un artículo o de una noticia de la prensa. Este escritor está hablando. Encuentre los personajes. Pregúntese a quién le escribe. ¿Dice el escritor a quién? Con claridad. ¿Qué nombres se mencionan? ¿De qué forma los menciona?
léala. Una sola condición. Terminantemente prohibido googlear, terminantemente prohibido buscar comentarios, terminantemente prohibido. Si usted ya tiene una Biblia de estudio, póngale tape, manche, no la lea, sea lo más honesto posible. Recuerden lo que aprendimos en las primeras clases, saca la historia. Lectura comprensora, léala. Si usted la puede escribir y typear en su computadora y escribirla sin versículos, mucho mejor. Tiene 6 días desde hoy hasta el próximo domingo para escribir 15 versículos, ya sea que los escriba y póngala toda de corrido. Haga copy-paste y quítele los versículos y léala. Y primera regla es, cuando usted cree que ya la tiene leída, vuélvala a leer. Y si ya cree que se sabe, vuélvala a leer y la vuelve a leer y vuelve a leer y léala. Con solo la lectura, usted va a comenzar a hacer y a comenzar a tener una buena hermenéutica, porque es el primer paso. Las otras cosas ya dependen de cómo usted se organiza. Entonces vamos a hacer todas esas preguntas. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Qué carta me va a leer? Sí, no primera ni segunda. Tercera de Juan. ¿Y qué me va a identificar? Todo lo que hemos visto. Género, si hay figuras, a quién le escribe, sea observador, sea detallista. No se vale copiar, se vale poder hacer rayas, colorear, estudios, unir ideas. Si el escritor hace algo, es lo que yo hago porque soy visual, ¿verdad? Usted puede ver ahí, tengo mi código, tengo mis plumitas de colores. Cuando estoy estudiando, cada color tiene un significado. Yo voy uniendo ideas. Esta idea está acá, esto habla acá. Claro, yo tengo algunas notas aquí en griego y eso, pero eso no tiene nada que ver. Usted estúdiala, léala, subraye, entiende. Si es como mi esposa que no mancha Biblia, si no mancha libros porque los respeta, está muy bien, no hay cuidado, hágalo entonces en una hoja, imprímala en una hoja y ráyela, márquela, escriba. Nos vemos aquí el próximo domingo a las 9 de la mañana.